Un saludo muy cordial a todos ustedes, queridos amigos que nos observan por estas redes sociales. Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿El demonio existe o no? Sí, el demonio existe. ¿Cómo identificarlo? Primero que todo, vamos a hacer una claridad en este instante. No es lo mismo el mal, la realidad del mal, que el demonio. La realidad del mal es una realidad que desconcierta, que el hombre desconoce, no saben por qué se suscitan ciertos males y aparece la maldad, el mal en el mundo. Pero sí podemos reconocer cuando aparece el maligno. Vamos a clarificar esto. La maldad, o más bien el mal, aparece por tres maneras, de tres modos. Por circunstancias de tiempo, modo y lugar, 1, por la libertad humana, 2, y por la acción directa del maligno, del demonio. Expliquemos la primera. Por circunstancias de tiempo, modo y lugar. Les voy a dar un ejemplo. Usted va manejando su automóvil, va por la calle, el semáforo se le puso en amarillo, usted cree que puede pasar la calle, en ese momento se atravesó un peatón y usted lo mató. Usted no quería matar a ese hombre tampoco se quería suicidar, pero por circunstancias de tiempo, modo y lugar, por falta de previsión, falta de cuidado, usted llegó y mató a este hombre. Se realizó un mal. Mal para usted fue a parar a la cárcel, mal para la familia, esa familia perdió a su ser querido, problemas económicos, circunstancias de pena y dolor. Bien, primero. Segundo, por la libertad humana. Cuando usted, en virtud del mal ejercicio de su libertad, por propia voluntad, usted quiere realizar un mal. Usted está en la oficina, tiene un conflicto con alguien de la oficina, del trabajo, y entonces resulta una pelea bastante acalorada. Usted se va para su casa y usted empieza a planear una venganza porque está muy herido, usted guarda rencor, resentimiento. Planeó durante 15 días cómo sacar a ese compañero de trabajo de la oficina e inventó una calumnia. Resultó un mal para esa persona, perdió su trabajo, perdió el dinero, tal vez empezó a tener problemas en la familia con su esposa y usted empezó a guardar allí ese malestar interior porque supo que hizo un daño, produjo un mal, porque usted lo quiso, usted lo planeó. Y la otra realidad es la presencia del maligno, la acción directa del maligno que produce mal. Para explicar esto, entonces vamos a cómo conocer, cómo saber qué es la acción directa del maligno. Cuando usted empieza a conocer un lenguaje sinuoso, enredadizo, calculador, muy bien empaquetado, atractivo, para apartarlo del plan que Dios tiene para su vida. Vamos al libro de Génesis. Está el hombre y la mujer. El Señor tiene un plan para ellos, el paraíso, para que gobiernen ese terreno, para que gobiernen el paraíso, para que gobiernen todas las criaturas, para que tengan poder sobre esto, para que lo gobiernen, para estar en amistad con el Señor. Una belleza, un sitio espectacular. Llega el Señor Dios y dice, pueden comer de todos los árboles del jardín, menos de este, del árbol de la sabiduría del bien y el mal. Llega el maligno utilizando su primera estrategia. ¿Cuál? El lenguaje sinuoso, elegante, atractivo. ¿Es verdad que no pueden comer de los frutos del jardín? ¿Es verdad que no pueden comer de los frutos de los árboles del jardín? Eso no fue lo que dijo Dios Yahvé. Dios Yahvé dijo, pueden comer de todos, pero llega el maligno con un lenguaje parecido al de Dios, ¿no? Muy elegante, muy seductor. ¿Es verdad que no pueden comer de los árboles del jardín? No, sí podemos comer, menos del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Ah, es que ustedes si comen de ese, van a ser como dioses. Viene la tentación, viene la seducción, viene la caída. Entonces usted encuentra allí un lenguaje sinuoso, enredadizo, atractivo, seductor, para apartar al ser humano del proyecto y el plan que Dios tiene para su criatura predilecta, el ser humano. Vamos a traer entonces unos ejemplos más actuales en nuestra vida. ¿Qué tal esto? El Señor en su palabra dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dice Dios Yahvé. Ese es el plan que Dios tiene para el hombre y para la mujer. Que se unan, que se amen, que traigan hijos al mundo, porque se complementan.
llega el maligno y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su otro hombre, o dejará a la mujer a su padre y a su madre y se unirá a otra mujer. Es un lenguaje muy cautivador, pero ¿por qué no? Tienen derecho. Si se aman, ¿cómo los van a excluir? Si se quieren, ¿por qué dos hombres no? ¿Por qué dos mujeres no? Pues simple, porque ese no es el plan que tiene Dios para el ser humano. La mujer y el hombre son distintos, biológicamente, anatómicamente, fisiológicamente, cromosomáticamente, son distintos. La mujer tiene cosas que el hombre no tiene, el hombre tiene cosas que la mujer no tiene, por eso se completan, por eso se complementan y se unen tanto que pueden dar vida. Un hombre no trae vida con otro hombre, una mujer con otra mujer tampoco traen vida. El maligno está utilizando un lenguaje sinuoso. Es que los derechos, es que trabajamos por las minorías, es que un hombre y un hombre, ¿cómo no? Si se aman, si se quieren, si se gustan, ¿por qué no pueden formar un hogar? Es un lenguaje sinuoso. Trabajan por los derechos, por las reivindicaciones, por los excluidos, por las minorías. Es un lenguaje sinuoso, enredadizo. Otro ejemplo. Una mujer está peleando con su marido. El hombre ya lleva 15 días fuera de la casa y llega el maligno con un lenguaje así. Pero ¿cómo es posible? En la voz de una amiga. ¿Cómo es posible? Tú siendo tan atractiva, todavía eres muy joven. En la oficina hay un hombre que te gusta mucho. ¿Por qué no vas y lo buscas? Yo te lo presento. Él sí te va a reconocer, te va a valorar. El hombre que tienes como esposo no te quiere. Mira cómo te trata. Ve y búscalo. Tienes derecho a rehacer tu vida. Eres guapa, bonita. Ve con él. Ve. Eso es la voz del maligno, que busca enredar, que busca debilitar con un lenguaje sinuoso, hablando de que eres bonita, que todavía tienes derecho, que eres muy atractiva, que ese hombre sí te puede valorar. Ese no es el proyecto y el plan de Dios para esa pareja. El plan de Dios que tiene para ese matrimonio es que se reconcilien, que dialogan. Sí es cierto que hay hombres muy crueles que tratan muy mal a su mujer. Y la iglesia aconseja que en virtud después de un trabajo de que puedan reorientar su matrimonio, que puedan sanar esas heridas, pero que ya después de trabajar todo eso no se puede, la iglesia aconseja, Cristo en la voz de la iglesia que Él edificó, la iglesia dice, entonces es mejor que se separen y que cesen la cohabitación. Pero nunca dice que vayan a cometer adulterio, ni que se divorcien, eso no lo dice Dios. La palabra del Señor es distinta, porque lo que une Dios no lo separa el hombre. Dios tiene un proyecto distinto para la pareja, para el matrimonio. Otro ejemplo, ¿no? Dos niños, jovencitos, 15, 16 años. El muchachito empieza a decirle a la niña, ¿y por qué no tenemos relaciones sexuales? Si nos queremos, si yo te amo, somos jóvenes, las pulsiones están allí, todo el mundo lo hace. ¿Qué pasa? Ese es el plan y el proyecto que Dios tiene para estos jóvenes. No, más bien, el proyecto no es más bien que terminen la escuela, que vayan a la universidad, que conozcan otros países, tengan otros amigos, que vivan su adolescencia, su juventud de una manera armoniosa y libre. ¿Qué es eso de que tengamos relaciones sexuales? El Señor no dice en su palabra, no fornicarás. Entonces, ¿por qué se nos presenta con ese lenguaje? Es que tenemos derecho, es que somos jóvenes, es que todo el mundo lo hace. Esa es la voz del maligno, para separar al hombre del plan y el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, criaturas predilectas. Otro ejemplo, es que en realidad quedé embarazada y no estoy lista para este embarazo. Entonces, es que puedes abortar. ¿Por qué no? Tienes derecho a tu cuerpo. Los derechos reproductivos de la mujer, el derecho a elegir, son un conjunto de células, todo lo puedes hacer, puedes abortar. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios no es el de la vida. Dios es Señor y dador de vida. ¿Cómo vamos a matar a una criatura en el seno materno? ¿Ese es el plan de Dios? No, no es el plan de Dios. Pero ¿qué dice el maligno? Es que son los derechos reivindicativos de la mujer. La mujer siempre ha sido excluida, apartada, subyugada. En una sociedad patriarcal y machista, la mujer tiene derecho a su cuerpo. ¿Matando niños? Por favor. Ese es el lenguaje del maligno. El lenguaje que se está utilizando hoy para dañar y separar al ser humano de la presencia de Dios. Recuerde usted, querido amigo, cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los apóstoles, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado seas tú, Pedro, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre Dios que está en los cielos.
Y minutos seguidos, el Señor dice, tengo que subir a Jerusalén y allí las autoridades romanas me van a maltratar, las autoridades judías me van a maltratar, me van a ofender, me van a dar muerte, me van a llevar a la cruz. Y llega Pedro y dice, oh no, no, Señor, eso no te puede suceder, eso jamás te va a suceder. ¿Y qué le dice Cristo Jesús? Apártate de mí, Satanás, ponte detrás de mí. Es que Pedro no quería la suerte que iba a tener nuestro Señor Jesucristo, quería interrumpir el proyecto y el plan de Dios que tenía para su Hijo Jesucristo. Entonces por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Reconoció en la voz de Pedro a Satanás, el que obstruye, el que impide el proyecto y el plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Apártate de mí, Satanás. Entonces usted, querido amigo, conociendo el lenguaje, conociendo que ese lenguaje es para apartar al ser humano del plan de Dios, usted conoce allí la acción directa del demonio. El demonio no se aparece vestido de rojo, con cachos, con cola, con un tridente en la mano y riéndose de manera desparpajada y escalofriante. No, ese no es el demonio. El demonio tiene un lenguaje para apartar al ser humano de Dios. Piense en lo siguiente, piense cómo está su vida hoy y piense si hay alguna voz muy seductora, muy cautivante, ¿no?, que lo está llevando a usted a que usted rompa la relación de amistad que tiene con nuestro Señor Dios. Tenga cuidado con eso, el demonio existe y lo puede reconocer por esas dos realidades, el lenguaje sinuoso y enredadizo para apartarlo del amor de Dios. Querido amigo, que estas sencillas consideraciones le hayan servido para su vida de fe. Nos vemos en otra oportunidad dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Los novísimos, la escatología, toda aquella enseñanza que nos imparte, nos transmite la Iglesia Católica respecto a lo que le espera al ser humano después de su muerte. Dentro de la realidad escatológica, pues tenemos estas realidades, estas dimensiones, cielo, infierno y purgatorio. Bien. ¿De dónde sale la doctrina del purgatorio? Pues de la Sagrada Escritura y de la tradición. ¿De dónde sale el cielo? De la Sagrada Escritura, de la tradición. El infierno, de la Sagrada Escritura y de la tradición. Entonces muchos argumentan, sí, pero es que la palabra purgatorio no aparece en la Sagrada Escritura. Y si esa palabra no aparece, entonces no se debe tener en cuenta. Ese es el planteamiento y la manera de razonar de la gran mayoría de protestantes. Por eso los protestantes no creen en el purgatorio, porque la palabra purgatorio no aparece en la Sagrada Escritura. Es una manera muy infantil y muy superficial de analizar la Sagrada Escritura y analizar la doctrina. El hecho de que una palabra no aparezca no quiere decir que no aparezca la doctrina y cómo se desarrolla y cómo se explica. A través de una realidad de orden hermenéutico y obviamente la realidad del orden del lenguaje. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, simplemente es llegar a entender dos palabras, dos conceptos que no están en la Sagrada Escritura y que a través de la Sagrada Escritura y la tradición se puede explicar la doctrina. ¿Qué palabras no aparecen en la Sagrada Escritura? Solamente voy a tomar dos ejemplos. La palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, ni la palabra encarnación aparece en la Sagrada Escritura. No obstante, los hermanos separados sí creen, la gran mayoría sí creen en la doctrina de la Trinidad y obviamente también creen en la doctrina de la encarnación. Sin embargo, vuelvo a repetir que esos dos conceptos, esas dos palabras no aparecen en la Sagrada Escritura. ¿Por qué sí creen en la Trinidad y por qué sí creen en la encarnación? Entonces ellos dicen, no, pues que la Trinidad se ve ahí fácilmente. Pues quiero recordarles que para poder definir la doctrina de la Trinidad se tardaron bastantes años, ¿no?
y, y con Nestorio y con Arrio y otros cercanos a ellos, pues la iglesia tuvo bastantes dificultades para definir la realidad de Dios, la Trinidad. Bien, o sea que no se ve tan fácil y también se puede corroborar hoy en día. Hoy existen los pentecostales unicitarios y los pentecostales trinitarios. Son actuales y usted vea cómo ellos, todos grupos, siendo pentecostales, cómo pelean sobre la realidad de Dios. Estamos hablando de una doctrina importante porque estamos hablando sobre la realidad de Dios. ¿Quién es Dios? Un Dios trino, un Dios unicitario, ¿cómo es la cosa? Pues bien, volviendo al tema de los novísimos, de la escatología, pues ni la palabra Trinidad ni la palabra encarnación aparecen en la Sagrada Escritura, pero sí aparece la doctrina que explican estos dos conceptos, Trinidad y encarnación. De la misma manera, pues aparece en la Sagrada Escritura y en la tradición el concepto, la realidad, la doctrina del purgatorio. El purgatorio es digamos, un estado donde las almas obviamente las personas que mueren, pues su alma, que el alma es inmortal, entonces va a pasar a un estado de purificación, que es lo que llama purgar, agar, purificar, porque nada contaminado entra al cielo. Y resulta que como hay personas que en vida no fueron tan malas para ganarse el infierno, pero tampoco fueron tan buenas para entrar de una vez al cielo. Ahí hubo estando en amistad con Dios, pero no una amistad plena, de todas maneras deben purgar los pecados. Ese estado, pues, ¿cómo se prueba a nivel bíblico? Pues bien, vamos a tomar un texto que creo que nos va a ayudar mucho para comprender esta realidad, esta doctrina del purgatorio. Está tomado de la primera carta a los Corintios en su capítulo 3, verso 8 en adelante. Vamos a mirar que de ahí ese verso 8 en adelante nos da los parámetros necesarios para comprender esta doctrina. Y obviamente existen mucho más, pero este me llama mucho la atención porque es bastante claro. Dice así: el que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Empiece a comprender esas palabras, y Dios pagará a cada uno según su trabajo. El que planta y el que riega están en la misma situación, y Dios pagará a uno según su trabajo. Nosotros, dice Pablo, nosotros trabajamos con Dios y para Él. Y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Yo puse los cimientos, dice Pablo, como buen arquitecto, pues recibí ese talento de Dios y otro construye encima. Pablo trabaja y otro va a trabajar en lo que ha dejado Pablo. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Es decir, cómo va trabajando y va construyendo esa obra de Cristo, esa realidad del Evangelio, ese mensaje del Señor. ¿Cómo va trabajando? ¿Cómo lo va desplegando? ¿Qué va haciendo? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Cómo se va moviendo? ¿Cómo ha hablado? ¿Qué ha dejado de hablar? Omite, acciona, todo eso son obras. Que cada uno, sin embargo, se pregunte cómo construye encima. Pues nadie puede cambiar la base. Ya está puesta y es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la base. Nos dio un evangelio, nos dio una palabra, nos dio una tarea, nos dice ámense los unos a los otros. Pues bien, basados en ese amor, pues nos deja una serie de criterios, una serie de enseñanzas y cada uno va trabajando en ese amor y con ese amor. Sigue diciendo Pablo, sobre este cimiento, es decir, sobre Cristo, se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Enuncia algunos materiales. Es una analogía bastante interesante. Vamos a construir. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir un edificio sobre ese cimiento que es Cristo Jesús. Entonces cada uno puede utilizar los materiales que quiera para edificar ese edificio. Haga de cuenta que usted va a edificar entonces sobre ese cimiento que es Cristo,
sobre ese evangelio, sobre esa palabra, sobre esa verdad, sobre ese Dios uno y trino, usted va a construir su edificio, va a construir su casa. Usted puede utilizar los materiales que quiera. Entonces aquí propone los ejemplos: oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. Un día se verá el trabajo de cada uno. Un día. ¿Cuándo se va a ver ese trabajo? Pues el día de nuestro juicio personal, el día que nosotros muramos. Sigue diciendo el texto: será público el día del juicio. Ahí. Cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y por qué por el fuego? Porque los materiales no se pueden probar pasándolos por el fuego. Si pasa por el fuego y resisten, no se destruye. Entonces, bueno, quiere decir que el material que utilizó es bueno. Si pasa por el oro, si pasa el oro, por ejemplo, entonces ese material es bastante resistente que si yo meto una caña o un pedazo de madera. Entonces, cuando será público el día del juicio, esa obra, ese material, cuando todo sea probado por el fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Se salvará, pero como a través del fuego. Nos van a probar nuestra obra. Y va a pasar por el fuego. De hecho, pues, la imagen que está detrás de mí, pues, identifica un poco eso. Y obviamente, pues, esto cuando nos hablan de fuego, de probar, de que llegará un juicio y que estas cosas se harán públicas, pues, estas realidades de orden escatológico, estas realidades de los novísimos, pues es mejor no hablar de ellas. ¿Por qué? Porque ese lenguaje es muy incómodo, lo que se está transmitiendo pues no gusta, asusta a la gente, no es un lenguaje que nos hable de misericordia, que nos hable de ternura, que nos hable del profundo amor que Dios nos tiene, sino que como que nos pone en alerta y nos hace ver lo pecadores que somos. Y hoy eso es lo que menos se quiere transmitir en la iglesia. Se está hablando de un Dios sumamente misericordioso, de un Jesús profundamente amoroso, ¿no?, que perdona y acoge, ¿no?, pero que no invita a ningún tipo de exigencia o que no exige nada. Entonces, ¿qué hacemos con estos textos? Leemos esos textos y cuando alguien lee ese texto y no lo entiende y va y le pregunta al sacerdote que es el adecuado, el idóneo, se presume, para dar respuestas, ¿no?, a este tipo de preguntas, ¿con qué le va a salir uno a la gente? Por eso el evangelio de hoy, ¿no?, la palabra de Dios de hoy es bastante parcial y llega un momento a convertirse en un evangelio mentiroso que está simplemente mostrando una parte de la verdad, pero no toda. Porque hoy lo que se trata es de democratizar el lenguaje, donde todos quepan, donde todos estén, donde todos nos toleremos y donde nadie se sienta incómodo, ni perturbado, ni compelido al cambio. Sino que si tú eres así, pues Dios te acepta así. ¿Qué podemos hacer? Naciste así y punto, ¿no? Pero obvio, para algunos pecados, para todos no. Entonces, y cuando uno va a señalar algún pecado, entonces obviamente el evangelio que nos enseña a hacer la corrección fraterna, el evangelio que nos enseña a que debemos juzgar, hacer juicios de valor para hacer la corrección fraterna, entonces aparecen unos nuevos evangelizadores que dicen: no, ¿quién eres tú para juzgar? Es que la Sagrada Escritura nos da a nosotros las facultades y las herramientas para hacer juicios de valor, para corregir conductas. De hecho, San Pablo nos dice que la Sagrada Escritura nos enseña más bien que si hay que hacer una corrección fraterna, pues nos enseña cómo hacerla. San Pablo se enteró de un caso de inmoralidad sexual
¿Y qué le dice a la gente sobre este caso? Dice, echen a esa persona de la comunidad y entréguenlos a Satanás, que es mejor que pierdas lo que tiene ahora y no su alma. Pero ese tipo de cosas no se pueden decir hoy en día. De hecho, la predicación, así como la estoy diciendo yo, pues no cae muy bien en muchos ambientes. Entonces, obviamente, el cura se hace molesto, se hace antipático, no nos cae bien, nos debería hablar del amor, pero tengo que hablar de su pecado, porque sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios está siempre con nosotros, sabemos que Dios nos comprende, que Dios nos perdona, pero también Dios nos invita al cambio, a la conversión, a caminar con Él, a pasar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Entonces, si no pasamos por la puerta estrecha y no caminamos por el camino angosto, entonces, ¿qué hacemos? Pues llegaremos a la perdición y es lo que el Señor quiere evitarnos. Y muchas personas, por estar pendientes, ¿no?, de que todavía me falta, todavía puedo convertirme, todavía puedo cambiar. ¿Y quién le dice a usted que usted no muera esta noche, dentro de 2 minutos? ¿Usted cree que para morirnos tenemos que tener 90 años o estar enfermos? No, para morirnos simplemente hay que estar vivo. Y se muere el de 5 años, el de 18, el de 35, el de 80 y el de 120 años. Todos nos morimos, tarde o temprano, pero nos va a llegar esa realidad. Por lo tanto, se ha puesto un cimiento, ¿no?, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús, su evangelio, su palabra, su amor, su exhortación, su enseñanza, ¿no?, una vida eterna con Él. Entonces cada uno va a construir sobre ese cimiento, construir su casa, es decir, construir su vida. ¿Qué material va a utilizar usted? Va a llegar el momento en que usted va a morir, porque va a morir. Entonces esa obra que usted construyó, es decir, su casa, su vida, va a ser probada. Se hará público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. ¿Qué hacemos con ese texto? Está ahí. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. ¿Ve? Premio. Hay un premio. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. ¿Quién es el obrero? Nosotros que construimos nuestra casa, nuestra obra en los cimientos de Cristo Jesús. Si nuestra obra no resiste el pasar por el fuego, entonces se salvará, pero como a través del fuego. Hay una salvación, sí, pero hay que pagar. Entonces, esto hay que enseñarlo. Es que algunas partes de la Sagrada Escritura no se pueden enseñar. Hay unas que sí hay que enseñarlas, pero otras hay que esconderlas. Y fíjese usted en todos estos predicadores nuevos, estos predicadores que no les gusta hablar de los novísimos, de la parte escatológica, de lo que espera al ser humano después de su muerte, en virtud de que tiene una alma inmortal. Entonces, a ver cómo nos hablan. Un lenguaje ya desgastado, monótono. Dios nos ama, Dios nos quiere, el amor del Señor, Él los acompaña, Él es misericordioso, Él siempre está ahí. Las obviedades más obvias que ya hasta no dicen nada. El amor de Cristo Jesús se manifiesta al hombre, al ser humano, cuando se le dice la verdad total. Sí, te amo, sí te quiero, estoy contigo, te acompaño, te quiero conmigo en el cielo. Eres importante para mí, eres mi criatura perfecta y te amo. Y los amo a cada uno porque han sido parte de mí. Son obra de mis manos, son creación mía. Y conformé una iglesia para que fueran parte de mí, de mi cuerpo. Eso es mucho amor el que les tengo. Mi Padre me envió para la salvación.
en virtud de un pecado de sus primeros padres, y ustedes sufren las consecuencias de ese pecado. Y no quiero que sigan así. Quiero que estén libres. Y la verdad los hará libres. Y yo soy la verdad y el camino. Y doy la vida. Pero sé de la naturaleza caída que tienen, que poseen. Y sé que fallan. Y que se caen. Y que se cansan. Pero también tienen una libertad. Son libres. No son máquinas. No son robots. No están programados en un sistema inmenso de computación. No, son libres. Y cada uno es libre de construir su casa, su vida, sobre mí, que soy la base, que soy el amor. ¿Cuántos años te he dado para que construyas bien? ¿Qué materiales has venido utilizando para que construyas bien? ¿O tú crees que va a recibir, como dice la Escritura, el mismo premio aquel que sufrió, padeció y consiguió los mejores materiales para construir sobre mí, sobre esta base, y aquel que escogió lo peor, porque quiso? El narcotraficante, homicida, dinero sangriento, dañando salud de los niños, enriqueciéndose a costa de los débiles y los viciosos, comprando policías, comprando a los gobernantes, haciendo fiestas, prostituyendo mujeres, vendiendo esa droga en las escuelas, en las universidades. Murió ese hombre. Sus manos están sangrientas, muchas muertes, muchas mentiras, muchas falsedades, muchos dineros pasados por debajo de escritorios, y murió esa persona. ¿Qué vida construyó? ¿Cómo construyó? El hombre honesto, decente, con sus debilidades y sus pecados también, pero se esforzaba en trabajar, en reunir su dinero, trabajar honestamente, construir una familia. Hacía su oración, se enojaba, a veces era injusto con sus hijos, se confesaba, pero encaminaba. Nuevamente, murió también. ¿Qué pasa con estas personas? El santo, el hombre entregado, abnegado, humilde, entregado a Dios, muere también. Cada uno construye, cada uno escoge el material para edificar su casa, es decir, su vida sobre Cristo. Entonces aquí es cuando uno entiende en una sana lógica lo que nos dice la palabra. Se hará público el día del juicio cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Si lo ha construido resiste el fuego, serás premiado. Serás premiado. Y si no pasa por el fuego, entonces ¿qué pasa? ¿Habrá premio? No. Tendrá que pagar. Tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Es decir, que eso duele. Va a doler. Por eso es mejor empezar a reevaluar un poco nuestra vida, nuestra historia, ¿no? De cómo hemos venido construyendo nuestra casa sobre esa base que es Cristo Jesús. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.